Estás a punto de escuchar una predicación de Iglesia Kairos, Iglesia Cristiana en Ciudad de México. Sabemos que Dios tiene algo preparado para ti. Te invitamos a que prepares tu corazón para recibir la palabra de Dios y ser hacedor de No él. voy a predicar yo, qué suerte que hoy no les comparto. Eso me da mucha tranquilidad. Pero bueno, les vamos a presentar a la persona que hoy va a compartir. Es una bendición a nuestras vidas. Algunos a lo mejor lo conocen de poco tiempo, otros lo conocemos de más. Él fue mi primer jefe ya cuando empecé a cotizar en el Seguro Social. Fue mi primer jefe. Estábamos trabajando en ventas, yo no vendía nada y él me pasaba cosas para vender y aún así no las vendía. Entonces él cerraba y me pasaba todo. Ha sido una bendición, hemos pasado muchas cosas, hubo mucho tiempo que estuvimos sirviendo juntos. Después Dios nos llevó a diferentes lugares y bueno, los tiempos de Dios, el Kairos es perfecto. Y hoy estamos aquí sirviendo, hoy está aquí su familia. Entonces vamos a orar por él. David, por favor. ¿Y qué les parece si oramos por él antes de comenzar? Pónganse de pie, extiendan sus manos a él y vamos a bendecir su vida. Dios, te damos gracias porque tú estás aquí con nosotros. Gracias, Dios, porque tú te has revelado en palabras, Señor, a David. Gracias porque tú le has dado, Señor, oportunidad de estudiar, oportunidad de meterse contigo, Dios. Gracias porque tú bendices su vida en gran forma, en gran manera. Y el día de hoy tú estás aquí trayéndolo para hablarnos, Señor. Úsalo como instrumento tuyo. Gracias porque a lo largo de los años, Señor, has sabido escucharte a ti, que es lo más importante. Has sabido caminar contigo, Señor, y tú lo has llevado, Padre, de tu mano. Bendecimos su vida y declaramos que lo que Él habla a nuestras vidas el día de hoy trae prosperidad, trae sanidad, trae libertad, pero sobre todo da propósito a nosotros porque es palabra tuya. Bendecimos su vida y te damos gracias, Señor, y haznos hacedores, no solo oidores. En el nombre de Jesús le bendecimos. Amén. No estaba nervioso, bueno, sí estaba nervioso, pero ahora estoy más nervioso. ¿Cómo están? ¿Bien? Muy bien. A mí me gustan mucho las historias, mucho. Me gusta que me las cuenten o leerlas. Y hace tiempo leí una historia que me gustó mucho y resulta que es una familia que vivía en las montañas y esta familia tenía una gatita. Y entonces invitó a sus amigos a comer a su casa porque cerca de donde ellos viven ahí crecían muchas setas y entonces pues, hicieron una fiesta de setas, ya se imaginarán, sopa de setas, pasta con setas, pastel de setas. Entonces comieron y era tanta la comida que lo que sobró se lo dieron a su gatita, le dijeron anda, también quedó para ti, y comieron. Y después estaban haciendo la sobremesa, estaban platicando y de repente escucharon a la gatita que estaba gimiendo. Dijeron, ¿qué pasa con la gatita? Y estaba pataleando y no sabían qué tenía la gatita y dijeron, las setas eran malas. Y todos corrieron al hospital, corrieron a hacerse un lavado de estómago, le platicaron al doctor cuando llegaron, doctor, pasó esto y les hicieron un lavado de estómago. Se despidieron los amigos en el hospital, cada quien se fue para su casa. Llegaron estas personas a su casa y oh sorpresa, cuando pensaron que iban a llegar y ver a la gatita muerta, ¿qué creen que encontraron? A la gatita con más gatitos. Lo que ellos pensaban que eran dolores de muerte, eran dolores de vida. Y a veces así es la vida. Entonces, hoy quisiera preguntarles cómo van con sus propósitos de año nuevo. A ver, estamos a la mitad del año. Entonces creo que es un buen momento para replantearnos acerca de nuestros propósitos. Yo soy muy bueno con mi mente, o sea, yo recuerdo muchas cosas. La verdad es que Dios me ha dado esa habilidad, que ustedes tienen que saber que a mí Dios me sanó de un tumor en la cabeza. Entonces, de una manera sobrenatural,
tengo una memoria impresionante. Apenas hablaba con Abel y digo, oye, ¿te acuerdas que tú me dijiste que ibas a escribir un libro así asado? No, flaco, no me acuerdo. Sí, fue una reunión así asado y en esta fecha. Así a ese nivel de memoria. Entonces no voy a exhibir a nadie. Pero yo me acuerdo ese día, hubieron varios, por ejemplo, alguien dijo titularme. Entonces, ¿cómo vas con tu titulación? ¿Cómo vas con la titulación que dijiste en enero, el primer domingo de enero, el segundo domingo de enero, cuando predicó, si no me equivoco, Isaac? Y sí fue Isaac. Y de hecho no estábamos en este salón, estábamos arriba. Otros dijeron ser más ordenados y más ejercicio. Es así porque tú eres mi hija, así te puedo preguntar, ¿cómo vas con eso? Otros más dijeron empezar a hacer cosas que me dan miedo. Entonces la pregunta es, ¿cómo van con sus propósitos de año nuevo? Que estamos en agosto, 8 meses después. No lo contesten, solo trae a tu mente, híjole, ¿cómo voy con este propósito? ¿Cómo voy con este otro propósito? Tener este tipo de propósitos de año nuevo nos ayudan porque nos enfocan o nos están reenfocando, o sea, lo cual es bueno, no es malo tener propósitos de año nuevo, ya no voy a comer tomar tanto refresco, ya no voy a comer pan, yo debería de hacer caso porque miren, ya no me cierra el saco. Pero fíjense, ahorita recuerdo, hace años tuve un jefe que después se convirtió en mi amigo, hace pocos años, 8, 9 años, 10 años, Rodrigo se llama, y él siempre me decía, cuando entraba a mi oficina me decía, vas a llamar, ¿cuál es tu propósito de tu llamada? Y yo, pues, sacar una cita. ¿Y para qué quieres sacar la cita? Y siempre me preguntaba. Y después ya cuando sacaba la cita, ¿cuál es tu propósito de tu cita? ¿A qué vas a ir a ver al cliente? Porque si no sabes a dónde vas, ¿cómo sabes si ya llegaste? ¿O cómo sabes cuánto te hace falta por llegar? Entonces, lo cual tiene mucho sentido porque entonces los objetivos o los propósitos que hacemos año nuevo o nuestro propósito e identidad de vida nos ayudan a irnos definiendo. Los propósitos, tengo que mencionar aquí que los propósitos de inicio de año en algunas ocasiones y para nuestra fortuna nos acercan a nuestra identidad y propósito de vida, pero también algunas veces nos alejan. Vamos a poner un ejemplo. Si yo tengo un propósito de vida o lo que Dios quiere para mí es que yo sea deportista y entonces a inicio de año yo digo, pues mi propósito de este año va a ser visitar todos los Burger King de la República. ¿Cuándo? Pues más bien vayan comprándome pantalones de 3 tallas más porque no voy a llegar a mi propósito. Entonces hay propósitos que nos acercan y propósitos que nos alejan. Pero entonces aquí cabe una pregunta. Y esto primero vamos a meditar primero. ¿Qué es propósito? ¿O cuál es la palabra propósito? Alguien que diga, sea valiente y diga, propósito es esto. Alguien, vamos. Algo a lo que quieres llegar, muy bien. ¿Alguien más? Una meta. Un objetivo. Muy bien. Los propósitos de Dios o el propósito de Dios de vida e identidad, que van juntos siempre, tu identidad y tu propósito de vida están pegados, o sea, son como una vía de tren. Una es la identidad, un riel, y el otro riel es tu propósito, o sea, van juntos, van pegados, no van separados. Entonces siempre el propósito de Dios para la vida de las personas tiene mucho que ver, no solamente con qué tenemos que lograr con esa meta, sino quién soy en realidad yo. ¿Quién soy? Y ese es mi propósito. Y lo vamos a ver más adelante. Entonces, en este sentido, quisiera saber que levante su mano quien diga, yo sé para qué nací. Yo sé para qué nací. Hay algunos que conozco aquí que nacieron para ser rico y famoso, por ejemplo. Hay alguien que, a mí hazme rica y famosa. A ver, muy bien, muy bien.
hay diferentes tipos de propósito. Propósitos generales, como iglesia tenemos un propósito general. ¿Cuál sería un propósito general? Pues hacer discípulos. Todos estamos involucrados en hacer discípulos, pero hay propósitos particulares que tienen que ver con cada uno de nosotros, o ese propósito particular tiene que ver con cada uno de nosotros. A lo mejor uno es pastor, alguien es profeta, alguien es evangelista, quizá alguien es empresario o médico o maestro, pero este propósito tiene siempre que ver con tu identidad. Entonces, lo primero que vamos a ver es, ahí vamos todos rápido a Efesios 2. Efesios 2, ¿ya lo tienen? Efesios 2, 10. Que aquí como comercial, este es un versículo que estudiamos el jueves, le dimos una repasada en la clase con el pastor. Que no se conecte, pues es una bendición lo que estamos aprendiendo, lo que estamos viendo. Entonces, antes de leerlo, tengo que mencionar lo siguiente. No existe limitante alguno para que hoy mismo cada uno de nosotros comience a caminar en su propósito e identidad de vida que Dios diseñó para cada uno. Entonces vamos a leer Efesios 2:10. Dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para no solo obras, sino que estas son buenas, lo cual le da mucha fuerza, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. No vamos a desglosar, a desmenuzar todo este versículo, pero hay unas partes que quisiera mencionar. Y lo primero es que, y en mi opinión, este versículo o este pasaje bíblico es el pasaje bíblico con mayor poderío para poder comprender identidad y propósito. Y lo vamos a ver por qué. Primer punto, inicia: porque somos hechura suya, es decir, todos, no nada más unos. No nada más unos cuantos, es que es el hermano, es que es el que toca en la alabanza, nada más él. No, todos, no hay uno que se quede atrás. Entonces, todos sí o sí somos hechura suya. Y la palabra, me gusta mucho esta palabra, porque la palabra somos, porque no deja a nadie afuera. Es decir, que en un sentido podríamos decir que esto es algo muy, muy especial de la iglesia. Recordemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo, pero anteriormente y es el pueblo de Dios, pero anteriormente el pueblo de Dios solo era el pueblo de Israel. Y hay muchas cosas muy importantes que aquí hay que estar muy atentos. Primero, en el pueblo de Israel los propósitos venían sobre algunos cuantos. Por ejemplo, las 12 tribus de Israel o los 12 hijos de Israel, o Jacob, antes Jacob y después Israel. Y solo uno tenía sueños, solo había un José. Y hoy en Cristo todos somos Josés, todos, no, nadie se salva. Aquí todos tenemos sueños, y sueños bien locochones. Y yo les aseguro que si les empiezo a preguntar: a ver, Alex, ¿cuál es tu sueño? ¿Cuál es que tú quisieras cumplir? Nos sorprendería y hasta todos diríamos: no te pases, este cuate sí sueña en grande. Y como dijera un viejo amigo, el tamaño de tus sueños solo refleja el tamaño de tu Dios. Si tienes un sueño chiquito, significa que crees en un Dios chiquito. Y podrías decir: no es cierto. Bueno, pues es que así es. O sea, si tu sueño es ambicioso, ahora no significa que hay sueños más grandes o menos grandes. Para mí el sueño de Joel puede ser: ¡ay, qué tremendo! Y mi sueño es chiquito. No es verdad, porque acuérdense que cada uno lo mencionamos. Hay sueños o propósitos particulares. Y lo que para mí en particular Dios me está moviendo no es lo mismo a lo mejor que para Joel. Dijo algo muy, muy especial el pastor el jueves. Él dijo: nadie va a hacer lo que tú haces de la manera que tú lo haces. En palabras más, palabras menos.
Y eso es sumamente poderoso porque tristemente la religión nos ha enseñado que solamente si tú no lo quieres hacer, Dios te quita y pone otro. Y es verdad, eso es verdad, pero lo real es que nadie lo va a hacer entonces como lo haría yo. Y yo en este sentido no creo que haya una situación de mayor frustración que ver hacer a alguien más lo que a ti te tocaba hacer por no ponerte temprano. Por ejemplo, suponiendo que Joel, hoy a Joel le tocó dirigir y ser el host, ¿no? Pero si no te hubieras levantado temprano, le tocaba a Iván y hubieras llegado corriendo y entonces tú hubieras estado sentado allá atrás así, híjole, no, y es que yo iba a decir esto, no, yo iba a decir aquello. Y entonces eso empieza a traer frustración. Entonces, por eso es que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. Y aquí hay una palabra que he tomado de Dios desde hace muchos años y cuando puedo siempre la repito. Si eres movido por Dios a hacer lo que otros no hacen y lo haces, entonces también serás movido por Dios a recibir lo que otros no están recibiendo. Entonces, cuando tú veas que otros reciben lo que tú no estás recibiendo, pregúntate, ¿qué no estás haciendo? Vamos a continuar. La siguiente, ahí mismo, en 2:10 dice, somos hechura suya. Y esta es una palabra poderosa, la palabra hechura. La palabra en el original griego, cuando se escribió, es la palabra poema. Es decir, somos poema de Dios. Yo no sé a quién le guste la poesía. A mí me gusta mucho leer, pero la poesía a veces, la verdad es que yo no la entiendo. Pero no es un tipo de lectura que me guste. Y aparte lo sueño. De hecho, si yo leo novelas, sueño lo que leo en las novelas, en una novela, o sea, un libro de novelas. Entonces, por eso es que entiendo que luego por eso no me gusta la poesía. Pero tiene un alcance muy poderoso porque une temas del intelecto y de las emociones. O sea, une un contexto, una línea pareciera muy delgada, pero muy poderosa. Entonces, la poesía, Dios, nosotros siendo poesía de Dios, esto es para de verdad, así, para ponernos a brincar ahí en las bancas. Yo soy su poema. O sea, yo podría decir, ¿qué más queremos? O sea, por eso les decía, este es el versículo que en mi opinión tiene mayor poderío para poder nosotros tomar identidad y propósito, porque yo no necesito que nadie me diga que yo soy, porque Dios ya me dijo que yo soy su poema y lo acabo de leer. Yo no necesito decir, el hermano no me saludó, el vecino no me saludó. Pues que no me salude, pobrecito, pues él es el del problema, no yo. Yo soy poema y no soy cualquier poema, soy poema de Cristo, soy poema de Dios. Cristo no se equivocó contigo. Esto es poderosísimo porque no hay una situación que sí es verdad, nosotros nos equivocamos, pero Cristo no se equivocó contigo y Él te creó para no solo obras, sino lo leíamos para buenas obras. No solo obras cualquiera, sino buenas obras. No son obras sin sentido o no son obras como una escopeta que tira y avienta mucho, sino son con mucho sentido. Por eso tengo que repetir lo siguiente, que lo mencioné. No existe limitante alguno para que hoy mismo comiences a caminar en tu propósito e identidad de vida que Dios diseñó para ti en este tiempo. Quizá hay varias cosas que tú dices, híjole, pero es que yo soy muy joven. Bueno, pregúntale al rey Josías, que empezó a reinar a los 8 años. Es que yo soy muy viejo. Bueno, pues hay que preguntarle a Abraham, que tuvo un hijo a los 99 años. Pero es que no tengo dinero. Bueno, eso no es una limitante eso no es un impedimento para Dios, el dinero. No es un impedimento, apenas lo veíamos, que no es un impedimento. O sea, híjole, lo que hemos visto en esa área. Puede ser que a lo mejor tú digas, pero es que yo no tengo estudios. Bueno, puede ser que sí, pero si tú ya sabes cuál es el propósito, en ese momento Dios te empieza a capacitar para que llegues
preparado al momento que se necesita. Puede también que tú pienses, es que yo soy muy pecador. A ver, levante la mano aquí, ¿quién no peca? ¿Quién no peca? Sí, porque ahorita lo vamos a apedrear por mentiras. ¿Quién no peca? A ver, en realidad todos pecamos. Pero este tema no es porque nosotros seamos muy santos, o sea, el propósito que Dios pone en tu vida no es por tu santidad. No, imagínense fuera por santidad, híjole, no. Hace tiempo escuché a un predicador que decía, si existiera una máquina que pudiéramos poner en la cabeza, por ejemplo, aquí a Joelito, porque es que estás aquí, hermano, se la ponemos a Joelito y proyectamos sus pensamientos, nunca lo volvemos a ver. Ya. Y luego más que le va a las Chivas, imagínense, no, pues pobrecito. Bueno, es que como el América sí pasó, perdón. Entonces, dense cuenta cómo en realidad nuestros pensamientos, híjole, nos expondrían, pero grueso, te sigues riendo, o sea, imagínate. No me quiero. Bendito Dios que no existe esa máquina. Entonces también puede decir, híjole, es que yo no estoy casado y yo necesitaría estar casado, ¿no? O a lo mejor otro, no, yo es que yo estoy casado y necesitaría estar soltero. No busques pretextos. Si estás casado, así casa vas a servir. O quizá las vicisitudes de la vida te han golpeado tanto que tú piensas que no hay un propósito de vida para ti, o no le encuentras el propósito. La implosión de los problemas o la vida te tienen tan sumergido que no alcanzas a ver. Pero quiero decirte que hoy no vas a salir sin saber o sin mínimo entender hacia dónde va tu propósito, porque vamos a ver algunos puntos sobre esto. Hasta aquí ahorita es la introducción, todavía me hace falta, es verdad, ya. Vamos a ver unos puntos muy importantes sobre cómo saber o cómo identificar cuál es mi propósito. O sea, cómo sé que ese es mi propósito. Así, por ejemplo, yo empecé estudiando música en buenas instituciones, pero Dios no me llamó a ser músico, pero yo lo sabía. Y todavía me metí a una escuela muy cara y de mucho renombre para seguir estudiando canto, pero yo sabía que ese no era mi propósito, pero tenía que estar ahí porque Dios me llevó a estar ahí, aparte casi becado, porque me salió muy baratísima estudiar ahí ese diplomado de canto. Pero vamos a identificar, y hay al menos, son 5 puntos divinos como podemos identificar un propósito de vida. Y cuando no son divinos, se quedan en el tercer punto. El primer punto, nacen. El propósito de vida nace, y nace desde que tú vienes a esta tierra. Y lo empiezas a identificar a través de sueños, a través de visiones. Hay algunos propósitos que son identificados a través de palabra. Aquí hay un punto importante, los que somos papás. Los que somos papás, según la vida de David, que él, fíjense, cuando David peca, y él era un mal papá, David ya sabemos, el rey David, de hecho era una persona sumamente violenta, o sea, era un cuate, ese cuate estaba peor que los narcos descabechando gente, o sea, ese cuate, todavía esos le tienen que aprender todavía acerca de la violencia, era sumamente violento. Imagina, nada más voy a poner un ejemplo. Un rey, Saúl le pide prepucios y él trae lo doble. Tráeme 200, aquí te traje 300. O sea, no llegó con alguien, oye, pues me das permiso, pues fíjate que. O sea, imagínense la violencia que este brother tenía. Y aún así, ¿cómo se refiere la Biblia al rey David? Hay 2 características muy fuertes. Un hombre conforme al corazón de Dios, y dirías, ¿Dios es violento? No, está tremendo, ¿no? Es un hombre conforme al corazón. Y hay otro,
el dulce cantor de Israel. Oye, espérate, yo no lo quiero invitar a nuestra renovación de votos, ¿no? ¿Cómo crees? O sea, era una persona sumamente violenta. Entonces él siendo un mal papá, porque pues, nunca atendió a sus hijos, uno de sus hijos viola a su hermana, y después el medio hermano que la violó y que era su hermano de papá y mamá viene y lo mata, y después le quiere tumbar el changarro, quedándose como rey. Y, o sea, él no fue un buen papá. Y tan es así que todavía él no le enseñó que este brother, Absalón, su hijo, todavía abusó de sus concubinas y lo hizo en público. O sea, imagínense el circo de vida familiar que había ahí. O sea, deschavetadísima la familia. Pero David reacciona. Y esto es principalmente ahorita para los que son papás. Entonces él reacciona y le pregunta a Dios con respecto a su reino y a su descendencia. Y entonces Dios le da el propósito de vida. Dios le dio el propósito de vida de su hijo, de Salomón, se lo dio a David, a su papá. Lo cual nos enseña como papás que muchas veces, o en la mayoría de ocasiones, a nosotros como papás, Dios nos va a hablar con respecto al propósito de vida de nuestros hijos. ¿Para qué? ¿Para presumirlo? Yo sé el propósito de vida de Dios para mis hijas. No. Es para que las podamos encaminar. Porque nosotros como flecheros, mis hijas son flechas, y entonces nosotros como papás le damos propósito y dirección. ¡Pum! Fuerza y dirección. ¡Pum! Y ellas llegarán, o nuestros hijos llegarán más lejos de lo que nosotros llegamos, porque eso es lo que pasa con las flechas. Hasta aquí llego con mi espada, pero hasta allá llego con mi flecha, en el establecimiento del reino de Dios. Entonces, si tú no sabes hacia dónde es el propósito de vida de Dios para tu hija o tus hijos y su identidad, es un buen momento para comenzar. Dios, háblame hacia dónde. Dime hacia dónde para guiar a mis hijos en el establecimiento de tu reino, lo cual la verdad es sumamente precioso, porque entonces te involucras. Y entonces, como lo decíamos un principio, comienzas a hacer hasta propósitos de año nuevo enfocados a ese propósito. Y después, cuando tu hijo se quiere desviar, si Dios le dijo que iba a ser médico y ahora ya quiere ser dentista, no, pues la vuelves a ver, por aquí es el camino. Entonces ahí para identificar visiones, sueños, palabras claves. Algo que es muy, muy curioso que nos pasó a mi esposa y a mí con Sarita es que Dios nos empezó a dar palabras. Palabra tal, o sea, una palabra, familia, influencia, decisiones, niños, medicina. Entonces, espérate, y ya después lo armas y ya vas entendiendo hacia dónde. Número 2, primero dijimos, nacen. Número 2, crecen. Cuando entonces sabes hacia dónde es el propósito, porque ya tienes la visión, entonces la empiezas a desarrollar. Entonces, bueno, entonces Dios me llamó a ser pastor. Bueno, pues voy a poner a estudiar la Biblia. Me voy a poner a estudiar la Biblia de una manera formal con alguien que me esté enseñando. Estudio en Kairos Academy, ¿o cómo se pronuncia? Bueno, pues es que mi inglés es igual que a veces mi español. Hablo con faltas de ortografía. Imagínense. Bueno, entonces te empiezas a desarrollar. Si Dios me llama a ser escritor de música, esto es muy padre, porque si Dios me dice, tú vas a escribir música, ¿no? Y alabanzas, y nuevas alabanzas y demás, pues entonces mínimo estudio 3, 4 instrumentos, porque no es lo mismo una rola a pianito que pues con una batería, acompañamiento, cómo se escuchará también con una guitarra. Empiezas a estudiar más instrumentos. Dios te llamó a ayudar a la gente. Bueno, pues voy a estudiar medicina, no sé, ser profesor o algo. Tercero, y este es muy fuerte porque aquí les digo que aquí muchas se quedan, y este es el filtro para saber si es de Dios o no. Salud.
mueren. Tú espérate, faltan, ¿y qué va a pasar? Espera, no nos adelantemos. Mueren cuando las cosas no salen como esperabas. Porque ojalá las cosas siempre nos salieran como esperamos. Ojalá siempre todo fluyera. Ojalá todo siempre fuera miel sobre ovejas. Ojalá y siempre los clientes pagaran, ¿no? Ojalá y tuviéramos un jefe que no fuera manchado, o que fuera buena onda, que fueran alivianados, que valoren nuestro trabajo. Ojalá tuviéramos hijos que a veces fueran más obedientes. Es bien chistoso porque no las voy a balconear, pero no es balcón, pero Abby es como la más colmilluda, porque cuando a Sara esto, y Abby, pero de volada, papá, yo ya estoy recogiendo. yo ya levanté mis cosas. Y bien curioso porque a Rachel, híjole, ella sí, no sé qué esté pagando mi esposa. Pobrecita Rachel, ya le ha tocado más que a sus 2 hermanas juntas. Entonces a veces las cosas no salen como esperamos. A veces mueren cuando la gente no cree en ti. Y esto está gruesísimo porque aquí quiero aquí hacer una pregunta. Porque a veces decimos, es que no creen en mí. ¿Y tú crees en ti? O sea, ¿tú crees lo que Dios ha dicho de ti? Eso está súper loquísimo, porque yo podría decir, híjole, Dios de mí ha dicho que soy amado, y varias que les diría, y ustedes dirían, ay, no manches, eso ha dicho de ti. Yo sí me la creo, y yo actualmente, les voy a platicar una. Dios hace mucho tiempo me dijo, yo perpetuaré tu nombre, y serás dolor de cabeza para muchos y alivio para otros. Y yo hoy sé que unos escuchan mi nombre, por eso a mí me gusta escribirlo completo, David Orea Babina, no David ni David Orea, soy David Orea Babina. Y sé que es el dolor de cabeza de muchos, pero también que con la ayuda del Espíritu Santo o Él a través de mí ayudo a otros. Entonces, pero cualquiera diría, ay, este cuate está fumado. Bueno, yo sí me la he creído. Yo sí sé, sí he tomado esa. Otras me han costado más trabajo. Y estoy seguro que tú también has tenido, híjole, Dios me dijo esto, por ejemplo, a esa hermanita que Dios le dijo, o que ella le dijo, Dios, a mí hazme rica y famosa. Yo te aseguro que esta hermana se visualiza con el billete. Y todos sacándonos foto con ella para que veamos que también somos famosos. Sí, una selfie, ¿no? Yo por eso voy a ser su proveedor de equipos multifuncionales para que me gane renombre también con ella. Pero también mueren cuando te has equivocado. Híjole, qué difícil es. Qué duro es cuando nos equivocamos, porque pensamos que otra vez tengo que empezar de nuevo. Y aquí quiero hablar acerca de un principio. A ver, ustedes 4, párense aquí, por favor. Aquí, los cuatro. Corran. Aquí. Pero formados para acá, así, formados hacia acá. Este es un principio de Dios que no es el principio de los humanos. Cuando Joel se equivoca según el mundo, vuélvete a formar, ve a formarte. Y entonces el que sigue, así es el mundo. ¿Pero qué creen? Que Dios dice, te vuelve a meter a la fila. Porque nosotros estamos revestidos de Cristo, porque Él no nos ve a nosotros. Y no va a funcionar mucho, pero entonces viene Cristo y le dice,
y ya no ve a Joel, entonces ve a Cristo. Y esto, lo cual es sumamente poderoso. Entonces, regrésame mi saquito. Gracias. Entonces, pueden tomar asiento. Yo no sé en qué parte te has equivocado o qué parte hayan hecho que tú te equivocaras, porque también hay veces que nosotros pareciera que estamos en un camino donde tropezamos, pero no fuimos nosotros. La Biblia dice 7 veces cae el justo, y lo curioso es si es justo, ¿por qué cae? Entonces la traducción correcta debería decir 7 veces cae el justo por situaciones adversas y Dios vuelve a levantarlo. Entonces las situaciones adversas pudieron haber venido a tu vida, pero entonces Dios vuelve a levantarlo. No dice, no es y él solito se levanta, no, porque él se levanta porque es justo. Leemos que dice, torre fuerte es el nombre del Señor. Entonces si tú estás en una situación que estás medio tambaleando, dice ahí, a él correrá ¿quién? El que le fue puesto el saco. Te equivocaste y ponte el saco, y levantado será, y la traducción sería y arrebatado. ¿Qué pasa si yo aquí tengo a Rachel y vienen unos perros grandes? ¿Qué hago? La alzo, la levanto en un lugar, la pongo en un lugar seguro. Así es el Padre contigo. Si tú estás en una situación difícil, pero corres a Él, vas a ser levantado. No importa qué hayas hecho, solo una cosa. Si vamos a aplaudir, bien, hay que aplaudirle a ti, Cristo, a ti. Quizá y nada más un punto ahí, solo ve, pide perdón a Dios y vuelve a comenzar. Sacúdete el polvo. Todos nos equivocamos, entonces levántate, pide perdón, sacúdete el polvo, levanta la cabeza y vuelve a intentarlo. Eso no es para que abusemos de, ay, ya, pues es que otra vez vi pornografía y, ay, Dios, perdóname, pero no borras tus aplicaciones. Y si alguien tiene problema con eso, pues hermano, pues borra tu Facebook, borra tu TikTok, borra Instagram o todas las aplicaciones que haya. Yo creo que yo nada más uso Facebook. me quedé en Facebook. Mientras no fuera en Hi-Fi, ¿no? Creo que fue la primera, ¿no? MySpace, ¿eh? Sí, es verdad. Sí. Creo que yo todavía tengo esa cuenta. Pero viene el cuarto punto. Cuando después de que murió tu propósito, tu visión, resucitan. Resucitan cuando tú vas a Cristo y cuando entiendes, Dios tenía este propósito, pero yo me equivoqué, me vine para acá. Y entonces me equivoqué, y entonces Él viene, te levanta, lo que ahorita mencionábamos, entonces inicias de nuevo, pero ahora desde otra perspectiva, ya no la perspectiva que tenías hace 3 años o hace 5 años. ¿Cuánto daría, de verdad, cuánto daría por volver a hacer cosas que antes pude haber hecho con el entendimiento que tengo hoy? Híjole, no me hubiera equivocado tanto. Y algunas veces, ay, mi mamita tenía razón. Ay, la Biblia la tenía razón, así va a pasar. Pero no se puede hacer nada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dale para adelante. Desde esta nueva perspectiva, con un enfoque de profundidad en tu relación con Dios. Cuando una visión o un sueño, un propósito murió y resucitó, lo ves desde una profundidad diferente, en la profundidad de la relación con Dios, ya no desde una perspectiva de sí, es verdad, sí, de conquistar. Hace 8 días cantábamos, ¿no? Haremos historia, ¿no? Y yo decía, yo estoy haciendo historia desde mi trinchera, poquito, pero todo va sumando. Pero ya no desde ese tema de, ay, por alcanzar, y que la opulencia y la ostentosidad y a lo mejor las apariencias, sino desde un tema
de profundidad con Dios. O sea, Dios, pues, o sea, está bien, lo hago, sí, no, pues, a donde tú me lleves, o sea, desde esa perspectiva. Cuando Dios resucitan, cuando Dios pone un sí, donde muchos dijeron nones. ¿A cuántos de ustedes les han dicho que no? Así de, piden una promoción y no. Es más, les dan la promoción y les quitan su lugar de trabajo. Es que estás aquí enfrente. ¿A cuántos les han dicho que no? Por ejemplo, tú vendes productos, Xochitl, y vas a un lugar y no, ahorita no, joven, ahí le hablamos, ya tenemos sus datos, tenemos su tarjeta. Y te dicen que no. ¿Y qué haces? Vuelves a tocar hasta la puerta donde diga sí. Yo me he dedicado a las ventas desde hace tantos años que un día le dije a Dios, Dios, ya me cansé de tocar puertas. Yo voy a tocar las puertas sin desgastarme, porque antes era un enfermo de trabajo, y les voy a tocar las puertas que alcance y tú abres las que quieras. Así a ese nivel. Y solo no me dejes sin comer, ni a mí ni a mi familia, porque no queremos equivocarnos y desviarnos y perder el foco. Entonces, cuando muchos dicen que no, resucita tu visión cuando Dios dice que sí. Y esto es poderoso, cuando Dios abre las puertas que otros o tú mismo habías cerrado. Si tú por un error cerraste una puerta y Dios la vuelve a abrir, déjame decirte que es por ahí. Ya no la cierres, ya dale por ahí. A veces nosotros en nuestro querer ayudarle a Dios, como Abraham también le quiso ayudar, y ahorita a la actualidad seguimos teniendo problemas, o hay problemas a nivel mundial por ese error de Abraham, pues queremos ayudarle a Dios. ¿Sabes qué? Pues yo pienso así, ¿no? Y con Sarita, que es la mayor y que a veces quiere hacer más cosas, a veces le decimos, no, espérate, Sarita, por ahí no. Oye, papá, pero no, ese no es el camino. Está bien. Entonces, ¿cómo? Pues aquí. Y lo bueno, y agradezco a Dios que no es rejega, ¿verdad? Sí. Porque si no, si no, le iba a tocar. Cuando Dios abre esas puertas que tú habías cerrado o que alguien más te cerró, ya nadie más las cierra. Nadie. Entonces, si Dios ha abierto una puerta recientemente en algo, en un área de tu vida, ese es el camino. Ese es el camino. Y última punto para saber acerca de los propósitos es que los propósitos siempre, sí o sí, suman y se multiplican. Un propósito de Dios no resta y un propósito de Dios jamás divide. Jamás. Hace tiempo entrevisté a un pastor y él dice que es pastor, no lo sé, no hay ni testimonio. Y él en una de las preguntas él me dijo, yo soy pro divorcio. ¿Eso dónde? O sea, Dios guarde a las ovejas de esa iglesia. O sea, imagínense, imagínate que alguien, que yo sea pastor de ustedes y yo soy pro divorcio, entonces nada más se pelean y entonces estoy esperando a ver a qué hora los divorcio. De verdad, Dios tenga misericordia y no, eso es algo tremendo. O sea, siempre los propósitos divinos van a sumar y van a multiplicar. Siempre. ¿Y a qué van a sumar y van a multiplicar? A las personas, a mi vecino, a mi esposa. No puedo yo sumar y multiplicar en la calle y a mi familia no. Siempre sumo y multiplico a mi esposa y a mis hijas. No puedo sumar y multiplicar en otro lado si no estoy sumando y multiplicando en mi casa. Pero tampoco puedo estar sumando y multiplicando en mi casa y dividiendo en otro lado. Los propósitos de Dios, los propósitos divinos y la identidad correcta de Dios para su iglesia, para esta comunidad,
establecida en un entorno cultural aplastante y dominante, es que nosotros multipliquemos y sumemos esperanza para las personas de que se puede vivir una vida en paz. Eso no lo había notado, pero fluyó. Siempre van a sumar para el propósito general del establecimiento del reino de Dios y su justicia, no solo en nosotros, sino en todo nuestro entorno. Ahora, quisiera terminar animándote con 3 cosas. Y a todos, porque todos tenemos identidad y propósito. Número 1, no importa si aún no sabes cuál es tu propósito o si piensas que algo del pasado era tu propósito. Dios tiene un propósito especial para ti. Pero no dejes de buscar, porque Él solo le cuenta los planes a sus amigos. Los propósitos de Dios, ¿con quién están? Con Dios. No están en Netflix, no están en TikTok. Los propósitos de Dios están con Dios a través de la Escritura, a través de la oración y no una situación religiosa de, ay, espérenme. Golpes de pecho, no, de una manera práctica. Los propósitos de Dios se los cuenta a sus amigos. Dios ¿quieres saber cuáles son los propósitos de Dios? Ve, cuando vayas camino al trabajo, pues ve meditando en Dios y esto, y Dios y aquello, y cosas que ni te imaginas, comenzará Dios a hablar. Número 2, esto es bien importante. El propósito de vida e identidad no es el objetivo en sí. Eso sería como la sanidad de Dios es el propósito. La sanidad divina no es el propósito, ni es el objetivo, sino está de que yo creo, aquí hoy yo creo, a que se cumple ese lapso de tiempo, ese proceso es el objetivo. Entonces, disfruta el proceso del cumplimiento de tu propósito. No te esperes hasta que yo vaya a ser médica, ahí lo voy a disfrutar. No, ya velo disfrutando. Si ya sabes que es el camino, disfruta el camino. No te puedes esperar hasta que llegues ahí, porque quiero decirte, a ver, doctora, ¿a poco se disfruta tanto tiempo estar ahí ahora que fue el COVID? ¿Lo disfrutabas? Pues no se disfrutaba, pues llegabas y te desvestías y sanitizabas y a otro día y con el miedo. Pues a veces no se disfruta, por eso mejor empieza a disfrutar desde antes. Cuando iba a nacer Sarita, nos decía mucha gente y nunca entendíamos en ese momento, nos decían, ya van a nacer, duerman todo lo que puedan. Y yo decía, ¿estos qué saben? Yo voy a ser el mejor papá. ¿Ellos qué saben? Y después yo dije, ¿cómo no les hice caso? De todo lloraba, era bien chilloneta. Bueno, Abby y Rachel también. Entonces, disfruta el camino. Disfruta, si ya sabes hacia dónde, disfrútalo. Disfruta el camino, disfruta. Si tu propósito es vender algo ahorita en este momento, pues disfruta las llamadas. Disfruta cuando vas con un cliente y, ¿qué pasó, señor cliente? ¿Cómo estás? Qué bueno. Que estés bien. Y si no está bien, ministralo. Y número 3, este está muy, muy padre, muy, muy, muy hermoso, porque, como les decía, ya no estamos en el tiempo antiguo donde Dios solo le daba la visión a unos cuantos. Entonces tampoco seamos como los hermanos de José. Si uno de tus hermanos tiene un sueño, no lo vendas, apóyalo. Si yo sé que la visión de Joel porque tuvo el amor de abrir su corazón conmigo, no lo voy a enterrar,
ni lo voy a vender, mejor lo voy a ayudar, mejor me voy a involucrar en su cumplimiento, porque si se cumple su visión o se cumple su propósito, también se va a ir cumpliendo la mía, y juntas vamos a armar una visión muchísimo más poderosa, un propósito muchísimo más poderoso en nuestra identidad. Y lo vuelvo a repetir, dentro de esta sociedad que es aplastante, que nada más nos está diciendo, divórciate, y si hasta los pastores, el que ahorita les digo, nosotros como comunidad en este entorno o como comunidad alterna, a nosotros nos toca entonces decir, no es el camino es ser fiel, el camino es guardarme. Y no porque ame demasiado a mi esposa, sino porque a mí mismo me conviene. A David Oriabavina le conviene no ponerle los cuernos a Anita. ¿Para qué lo hago? Y pues por ende, pues también porque amo a mi esposa, porque amo a Dios. Hace muchos meses, no tiene mucho, un fulano enfermo me escribió que quería a él y su esposa que tuviéramos un acercamiento ahí y demás. Y le decía, oye, no sé si te acuerdas que yo soy pastor y que soy cristiano y primer razón no lo hago por mi Dios, o sea, yo me guardo y yo le decía a mi esposa, le digo, fíjate que concientizo, me guardo porque a mí me conviene, me santifico porque a mí me conviene. O sea, si fuéramos convenencieros, sí, yo sí soy convenenciero, yo sí prefiero mejor calaquitas acá y caminarle por donde debe de ser. Entonces, si tu hermano tiene una visión y piensas tú que es más grande que la tuya, apóyalo. Quizá vas a decir, híjole, es que no me puedo involucrar mucho. Bueno, pues está bien, pero entonces no lo vendas, porque nosotros ya no somos Israel, no somos el pueblo de Israel, somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo se suma a sí mismo. No me imagino a mi mano derecha golpeando a mi mano izquierda, ¿no? Van a decir, este cuate que se tomó, ¿no? Le puso mucha azúcar a su café, entonces comió mucho pan. Entonces, vamos a ponernos de pie. Y vamos a orar y le vamos a decir a Dios dos cosas. Primero, Dios, confírmame que por donde estoy caminando es el lugar correcto, y si no es, reenfócame porque me conviene. Y número dos, ayúdame a sumar en el propósito de quien está a mi lado. Ahora, si tú estás casado, está bien ahí, toma la mano de tu esposa, y si no, júntate ahí con alguien. Gracias por oír esta predicación de Iglesia Kairos. Deseamos que Dios siga hablando a tu vida para formar su propósito en ti. Búscanos y síguenos en nuestras redes sociales que están en la descripción de este audio. Nos escuchamos en la siguiente predicación. Dios te bendiga.